¿Listos? Vamos a ir a Job. Job 14:7. Listo. ¿Estamos listos, familias? Allá también. Me gusta tanto ver ahorita personas que no las conozco, pero son nuestra familia. Familia, buenos días. Claro que son nuestras familias, les amamos. Ojalá pronto nos podamos conocer. Me alegra tanto, de verdad, y si nos alegra a nosotros, cuánto no a tu Padre Celestial que seas esa familia preciosa. Dice Job 14:7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Amén. Dile que está al lado de esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si el árbol fuere cortado, hay esperanza porque sus renuevos también puede retoñar y van a dar renuevos. Si se envejeciera en la tierra su raíz y si su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Tremenda palabra, demos un aplauso al Señor, qué poderosa palabra que nos da esperanza. Yo no sé si a ustedes, pero a mí sí. Tremendo, porque si un árbol es cortado, como hablaba el pastor, si a veces son podados y pues hay esperanza también. Y me impacta esta parte que dice, si se envejeciere en la tierra su raíz. Porque mientras que estemos en esta tierra, pues va a haber cosas y lo vamos a ver. Y aún puede haber muerte en esas áreas que son difíciles, porque hay una aridez, porque hay una tierra que pues no trae vida, como lo vamos a ver ahorita, pero aún ahí hay esperanza. Siempre y cuando perciba las aguas. Y bueno, ahí estaba hablando Job. Job estaba pasando un momento muy difícil. Un momento, yo creo que enfermo, sus hijos se habían muerto, se había perdido todo, o sea, bien duro, bien duro. Y él hace todo, en todo ese capítulo, pues habla de una manera muy fuerte, porque estaba herido, estaba amargado, resentido, estaba pasando todas esas raíces que se le alborotaron, a pesar de que era un hombre de Dios, pero le salieron todas. Le salieron todas esas raíces de dolor, le salieron esas raíces de, hasta decía que no quería ni vivir, yo debí ser un abortivo, Dios mío. Y en los tiempos difíciles suele salir esas raíces. Los tiempos difíciles salen esas raíces. Y Job pues habla de eso y estaba hablando de la esperanza que había en un árbol. Y estaba hablando de la esperanza que había aún cuando se cortaba aún las raíces que estuvieran muertas. Pero él estaba tan triste y tan deprimido que él seguía diciendo como que yo no tengo esperanza, hay esperanza ahí, pero yo como ser humano, y él estaba esperando la muerte. En ese versículo estaba esperando era la muerte. Decía, pues, será la muerte la que me va a liberar, porque todavía pues estaba pasando una depresión. Ya después más adelante se dice, mi Redentor vive y del polvo me va a levantar. Pero yo creo que muchas veces nos sentimos así como Job, sin esperanza, estaba triste, estaba deprimido, decía, hasta los árboles les va mejor que yo. Pobrecito, pobrecito. Y yo creo que a veces pasamos momentos de tanto dolor que nos puede pasar esto, ¿no? Que estamos en una situación de tristeza, de angustia, como pasó él. Pero claro, ya en el Nuevo Testamento ya viene Jesús de hablar de la resurrección y ya él habla del Seol porque todavía no había Cristo ido, o sea, no había pagado por las iniquidades, las rebeliones y todavía el cielo no estaba abierto y habla del Seol, que realmente era el lugar donde estaban. Obviamente que había un seno de Abraham que estaban guardados los que habían permanecido en la justicia que hablaba el Antiguo Testamento, pero él todavía no tenía la revelación, ¿no? Aunque después sí, y tenía muchas revelaciones, muchas cosas. El libro de Job es espectacular también. Y después viene como el proceso de él. Pero lo lindo de este tema es que hay esperanza. Él hablaba de la esperanza de los árboles. Y como decía el Señor, o dice el Señor en Mateo 6:30,
Dice que si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, Dios hace con ellos tantas maravillas, ¿no hará mucho más con vosotros, hombre de poca fe? Ahí estaba pasando Job un momento difícil en su fe. Estaba siendo probado en un fuego. Lo de Job sí era una prueba. Entonces, él estaba siendo probado, pero ya el Señor Jesús, ya vino a la tierra y él dijo, si yo tengo cuidado con la naturaleza y les enseño, si aún los pájaros, habla ahí en Mateo 6, no tienen la provisión que yo les doy y aún los lirios se visten con tanta hermosura, ¿cómo yo no tendré cuidado de ustedes? Qué lindo saber que la misma naturaleza nos habla del cuidado de Dios. Aún los animalitos nos hablan, todo nos habla del Señor, obviamente lo creado por Él. Entonces, si eso hace con digamos que de alguna manera con la naturaleza, pero acá el Señor nos va a hablar de nosotros como esas raíces. Y a Job le salieron raíces bien difíciles. Y miren lo que dice él en el 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y claro que vino la liberación de Job, porque no murió. Porque Dios lo levantó y lo levantó el doble. Y Dios le mostró una gloria tremenda. Y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y pasó una depresión, pasó de todo. Pero él al final se da cuenta de cómo ese poder de resurrección, si bien es cierto no estaba Cristo, pero él vio ese poder de resurrección, porque ya el Señor tenía unas primicias para aún en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más nosotros en el Nuevo Testamento? Entonces él estaba esperando, dice, para que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto de la hechura de tus manos. Él estaba hablando de la muerte. Él en ese momento él no creía que el Señor lo iba a levantar. Estaba tan deprimido, estaba enfermo, estaba, mejor dicho, con todas las cosas difíciles que estaba viviendo un ser humano, su esposa, todo, mejor dicho, estaba terrible. Entonces él quería era que le llegara la liberación de la muerte. Y dice, entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto de la hechura de tus manos. Algo le quedaba como esperanza. Dice, por lo menos, Señor, tú me hiciste. Pero ahora me cuentas los pasos y no te das tregua a mi pecado. Y viene este versículo 17, tienes sellada en un saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Bueno, y acá nos habla el Señor de las raíces, nos habla de un árbol. Y el Señor hace metáforas y hace simbologías, pero nos enseña mucho. Y nosotros venimos con unas semillas del árbol, una simiente de ese árbol de la independencia, de ese árbol del bien y del mal y del conocimiento sin el Señor. Y ese árbol siempre va a producir cosas que no son. Y esa simiente la tenemos. Esa simiente está todavía aún en los hijos de Dios. Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará? Pablo, imagínense, semejante hombre del Señor. Porque hay una lucha en esa simiente que todavía venimos, que viene desde Adán y Eva y cada generación. Y si ustedes ven las generaciones de ustedes pasadas y las nuestras, nosotros mismos venimos con raíces que están ahí. Y el hecho que tú te vuelvas hijo de Dios y que seamos cristianos, no quiere decir que esas raíces no están ahí. Si bien es cierto, el Señor ya nos redimió, pero hay raíces que tienen esas semillas, hay raíces que están ahí. Hay raíces de rechazo muy profundas, ¿o no, familia? Hay raíces de rechazo, de resentimiento muy profundas. Hay raíces de orgullo muy profundas. Hay raíces de pecado muy profundas. Hay raíces de amargura. ¿Alguna vez se ha sentido alguien una raíz de amargura? Levante la mano.
Dios mío, siente uno por acá, lo siente hasta en el cuello que le va. Hay raíces de muchas cosas, de pecados sexuales, de codicia. Todo eso viene, todo eso está. Y cuando nos hacemos hijos de Dios, claro que entra la simiente de Jesús. Entra esa semilla y somos hijos. Pero las más raicitas las tienes. Las tienes ahí. Claro, vamos a irnos sanando y liberando, pero tenemos que saber que las tenemos. Y de hecho en los tiempos de crisis salen. ¿A alguien le ha salido una raicita vieja en estos tiempos? Una de esas sequitas que dice acá. Una de esas secas. Esas que están hasta cocidas, ¿no? Están ahí bien cocidas, que a veces no son difíciles, son difíciles de sacar. Eso es lo que se llama en la Biblia iniquidad, la raíz. Y tenemos que saber de esto, familia. Es importante también conocer estos aspectos porque son parte de nuestra vida. Y luchamos con los frutos y nos sale y uno, pero toca conocer que existen para saber cómo tratar con ellas, porque muchos podemos es ignorarlas y pasa mucho que ignoramos eso. Ay, yo tengo esas raíces, pero ay, no importa. Y no está bien, porque esas raíces siguen y no va a poder injertarse esas áreas en el árbol de la vida, porque son incompatibles. Son incompatibles, no se pueden injertar. No se pueden injertar. Por eso, cuando veíamos Apocalipsis lo dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, ya sabemos, la Nueva Jerusalén. Porque, familia, no podemos injertar algo que no es compatible. Y por eso la palabra en Romanos dice que primero él pasa un cuchillito. ¿Alguien sabe de eso? Y tenemos que ser lavados en esas raíces. Y mire lo que el Señor le dijo al mismo Pedro, a su discípulo. Al final estaban ya, ¿qué le dijo a Pedro en Juan 13? ¿Se acuerdan cuando estaban ahí, iban a cenar, ya lo iba a entregar Judas? Y el Señor le dice, Pedro, y le dice a sus discípulos, te dice a ti, dile que está al lado, a ti, Pastor Julio, acá, todos los que están, todos acá, no los puedo nombrar a todos. Les dice, había caminado con Jesús y Pedro con todos sus procesos, ¿no? Había pasado con él unos procesos tremendos y le dice, te tengo que lavar los pies. Y hoy le dice el Señor, tengo que lavarte los pies. Juan 13. Tengo que lavarte los pies. Juan 13:7. 13. Dice, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Pedro le dijo, no me lavas los pies, porque es que en esa época lavar los pies lo hacían cuando llegaban las personas a la casa, porque acuérdense que eran caminos pues de desierto y con todo. Entonces llegaban y era una costumbre lavar los pies a las personas que entraban en una casa y habían dispuesto las vasijas, se habían dispuesto, era todo un tema de amor, de cortesía, de tantas cosas y de honra. A una persona que se le lavaba los pies lo honraban. Inclusive cuando venía alguien, por eso el Señor le dijo cuando fue Simón, ¿recuerdan? Dijo, no me lavaste los pies. Y si vino una mujer a lavarme los pies con sus lágrimas. Porque cuando venía una persona importante, el dueño le lavaba los pies. Amén. Y entonces Pedro se dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? No, Señor, no. Dijo, no, me imagino que los tenía sucios, bueno, de todo. Bueno, y más por todo la vergüenza, no se sentía digno. Como de pronto ustedes y yo no nos sentimos dignos. Pero el Señor le dijo, si no te lavo los pies, le dijo, no me vas a lavar los pies jamás, le dijo el Señor. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedrito, le dijo, no, Señor, lávame todo. Le dijo, no, yo ya porque miren, él era un hijo de Dios.
Y tú puedes ser un hijo de Dios, pero si tus raíces no son lavadas y cortadas, no tendrás parte con el árbol de la vida. Eso es tremendo. O sea, no tendrás parte con la resurrección, no tendrás parte con la vida. Y nos puede pasar, y el Señor no le estaba hablando de salvación porque ya era un hombre salvo. Le dijo, todos han sido lavados menos uno, que no había nacido de nuevo. Pero Pedro y los demás discípulos sí nacieron de nuevo. Pero le dijo, pero aún naciendo de nuevo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. No vas a poder. No vas a poder porque no vas a poder. Y bueno, le pasó, ¿no? Sino que el Señor le ha lavado los pies. Y nos puede pasar a nosotros también. Nos puede pasar, y como dice Romanos cuando hablaba de injertar, es que nosotros tenemos que ser injertados. Y para ser injertados el Señor nos tiene que sacar de esas raíces viejas. Y eso no es fácil. Porque como dice Job, ahí están como cerrados. Está como atado. Y la iniquidad es que son las raíces, se vuelven parte de la persona. La cultura peruana, la cultura colombiana, la cultura familiar. Y a veces son culturas que tienen raíces que no son sanas. O el orgullo, o la altivez, o no sé. Cada uno tiene sus raíces. Amén, iglesia. Pero no te dé vergüenza. El Señor sabe qué raíces tienes. Y Él te ama con esas raíces, pero no te las va a dejar. No quieres, Él no quiere. Él no quiere que quedes con esas raíces porque no vas a tener parte. Puedes ser un hijo de Dios, Dios te ama con todo, pero no vas a tener parte en toda la resurrección porque esas áreas estarán secas. Y puedes tener 20 años de cristiano, 30 años de cristiana, pero esa área está seca y no tiene la vida abundante. Y al Señor le duele que nosotros no tengamos la vida abundante como matrimonios, como padres con hijos. Por eso el Señor sí le interesa. Y este es un tiempo que Dios está trabajando la raíz, lo profundo. Y le sale a uno cosas tremendas. Y hasta cosas ancestrales que vienen en ti, porque cuando tú naciste, viniste del espíritu, pero cuando entraste en el alma, entraste en tu embrión, todo eso que venía de herencia, esas raíces de herencia, entraron en ti. Ayer que estábamos ministrando a una persona que amamos, yo siempre me pregunté por qué Efesios 1 dice, Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Desde la eternidad, o sea, el Señor nos concibió en el espíritu desde la eternidad y veníamos con un diseño y veníamos con un propósito y veníamos con unos dones, con unos talentos, con unas raíces nuevas que venían de la simiente de Jesús. Pero cuando tú vienes, y yo le decía, bueno Señor, pero si está Efesios ahí, ese salmo que dice que mi embrión vieron tus ojos, y ayer en la administración tuve un sentir, que el Señor me lo confirmará, pero se los voy a decir porque creo que puede ser. Es que si bien venimos así, cuando nosotros llegamos al vientre materno, viene todas las raíces de los ancestros. Eso se llama herencia, herencia de iniquidad. ¿O no os pasa? Mírenlo. Divorcios puede pasar, orgullo, perversión sexual, codicia, y ya ustedes saben y lo ven todos los días. Problemas en los matrimonios, rechazo. Esas raícitas tienen unos espinos que lo hacen incompatibles con los demás. Así es. Bueno, entonces, ¿por qué? Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué si nos bendijiste y en el vientre si nos bendijiste? Porque dice que mi embrión vieron tus ojos. Y en el libro de la vida está escrito todo, ayer lo hablábamos, ¿no? Está escrito. Y el Señor sentí algo, porque ya el enemigo ha puesto en el alma de la persona, ha puesto esas raíces viejas,
Pero el Espíritu del Padre, nuestro papá, ahí con todas esas raíces viejas le dice, recuerda lo que tú eres, recuerda las raíces que traes, recuerda tu simiente. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Aleluya. Y se lo dice al embrión, que ya tiene alma, que ya tiene raíces feas y que Dios nos recuerda en estos días quién eres. Porque uno dice, no, es que yo soy así. Y puedes tener, porque ahí uno dice, no, yo ya soy como viejito, yo ya estoy ya, ¿cómo dicen? Genio y figura hasta la sepultura. Reprendemos esa, de verdad, no, yo ya no, ya estamos casados, ya para qué, ya llegamos con las raíces viejas. Pues no, porque tú tienes otras raíces en lo profundo de ti. Tienes otra simiente. Ahora, ¿qué simiente va a ganar? Eso depende del trabajo que tú y yo hagamos. Pero como dice Apocalipsis, no vas a tener parte. Está la resurrección, como Job. Estaba la resurrección. Y más nosotros en el Nuevo Testamento, está la resurrección. Pero ¿saben por qué las raíces siguen ahí? ¿Saben por qué siguen ahí? Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué yo tengo esa batalla? ¿No? A veces siento que, que estoy bien en el árbol de la vida y en lo espiritual uno puede injertarse espiritualmente. Yo no sé si a ustedes les pasa que están en un momento difícil y una palabra del Señor, en un momento de unción, otra vez uno reverdece y está, pero en un minuto se puede uno volver otra vez a salir, porque lo espiritual uno se puede mover en ciertas áreas. Si bien estamos sentados en lugares celestiales, si bien pertenecemos al Señor, como le dijo el Señor a Pedro, pero un área se puede salir o no puede estar. Y el Señor me dijo algo, es que cada vez, porque ese árbol, el otro árbol, tiene mentira. Y cada vez que ustedes creen la mentira y esa simiente de mentira está, por eso dice el Señor una cosa bien fuerte, dice malos, después que dice no entrarán, no estarán en el árbol de vida, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Entonces la mentira saca a la persona de ese árbol de la vida y el enemigo es muy astuto. Saca a la persona del árbol de la vida. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué tenemos que hacer ahí? Y sentí algo que sentí, Romanos 6:5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa raíz vieja tiene que destruirse, dice lo que está al lado. Esa raíz tienes que destruirla, a fin de que no sirvamos más al pecado. Caminamos con esas raícitas viejas, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Pero ¿qué pasa? No morimos a eso. No morimos a esa raíz, porque no es fácil, familia, ¿o sí? Morir a un rechazo no es fácil. Morir al orgullo no es fácil. Morir a una amargura no es fácil, porque uno se aferra a la amargura, se aferra al rechazo, se aferra al dolor, se aferra a la codicia y hacemos lo contrario. Entonces no morimos. Hace poquito vimos una administración que estábamos en una administración y un decreto de maldición no estaba crucificado bien. Y dijimos, ¿pero por qué? ¿Cómo así que un decreto de maldición no estaba bien clavado? Porque la persona no estaba aceptando la verdad. Pero la verdad también no es solamente que seamos libres y que lo declaremos, la verdad es que muramos a eso, o sea, no es una declaración, porque a veces nos volvemos muy religiosos. Y qué bueno que lo declares, pero si tiene sentido, si eso está acá. Entonces tenemos que morir. Si es resentimiento, me toca ver cómo muero el resentimiento.
Pero algo que me parece lindo del Señor, el Señor no le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Bueno, ya tú estás, pero las raíces tú, tus heridas, lávatelas tú sola. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Lávense los unos a los otros. Y a mí eso me impacta. ¿Se acuerdan que nos lavamos los pies? Acá varios también lo hicieron. Hasta con nosotros. El pastor y yo necesitamos que nos laven los pies también las personas. No, que Dios te sane. Esposa, que Dios te sane. Y parte tuyo también les has sembrado mal a tu esposa o a tu esposo. Los padres a los hijos a los padres. Ah, no, digo que Dios los sane. Pero resulta que tenemos una responsabilidad también. Y el Señor por eso dijo, lávense los pies los unos a los otros. Mire, yo hay momentos que puedo estar de verdad, estoy con unas luchas, pero cuando el pastor interviene en esa lucha me ayuda. Ahora, no siempre, porque pues de pronto no es depender totalmente de la persona, pero uno sí le ayuda a las demás personas, ¿o no, iglesia? Por eso Jesús dijo, es que tienen que lavarse los pies los unos a otros, tienen que ayudarse a sanar, no que el Señor te sane, ora para que el Señor te sane. No, mis amados, así no es. Tenemos corresponsabilidad. Ahora, yo también tengo responsabilidad en sanarme, pero necesitamos los unos a los otros. Y qué lindo el Señor no le dijo a Pedro, bueno, tú y tus heridas, Pedro. No le dijo, ven, yo te lavo. Pedro, tengo que lavarte. Yo sé que estás herido. No escondas tus pies, no escondas tus raíces viejas. Y a veces somos muy de esconder bueno, con raíces viejas, pero bueno, ¿qué importa? Yo sigo adelante. Y bueno, a veces hay que seguir adelante hasta con raícitas viejas, ¿no? Pero a veces también hay que ir ahí y decir, Señor, yo tengo que morir esa raíz. Y por eso dice la palabra de Dios que si fuimos con Él crucificados, y a veces tengo que sanar esa área. Porque morir cuando no es sano, eso no es fácil, hay que sanarla. Por eso dice la palabra de Dios, el agüita, porque ¿saben qué hace el agua? ¿Saben qué hace el agua? Porque el Señor habla de lavar. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué hablas de lavar? ¿Por qué hablas de lavar? Porque el agua del Espíritu sana. Tú no puedes, no podemos tomar si no estamos sanos. Necesitamos esas aguas que salen de un trono. Necesitamos esas aguas que salen de una morada de Dios, del Padre. Necesitamos esas aguas que corren y te lavan. Y puedes estar como ese árbol seco. A veces puedes tener un área fructífera, pero hay otra que no. Piénsalo. Puedes tener un área muy bien, la económica, pero tu relación de pareja está… ¿Será que el Señor no quiere sanar eso también? Porque el dinero… Y a veces tenemos áreas fructíferas y otras secas, 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 en polvo. Pero hay una resurrección. Pero dependerá de qué, porque el Señor ya resucitó. Y el poder de la resurrección está. Pero necesitamos esas aguas. Vamos a ponernos de pie en esta… Por eso el pastor cuando decía el domingo que bienaventurados los que tienen sed. A veces nos entretenemos para no tratar las raíces. Es mejor entretenerse. Bienaventurados los que tienen sed de justicia. Podemos tomar de otras aguas porque, bueno, así tenga las raíces secas, pues tengo otras aguas que me consuelan, pero igual tus raíces siguen secas. Y creo que es un tiempo, familia, que el Señor… a colocar esos pies. Puedes tener heridas, herencias que te han herido a ti, a tu familia.
El Señor está permitiendo que salgan cosas en las naciones, en tu propia vida, en la vida de tu familia. De pronto tú ves las raíces de tu esposo, de tu esposa con espinos, pero en esa persona hay algo que Dios puso, pero necesita aguas. Y tú puedes ser un instrumento para llevar el agua a otros. Padre, en esta noche queremos presentar nuestras vidas, Señor. Si hay esperanza, Señor, si lo haces con la naturaleza que, como nos dijiste, es hierba, ¿cuánto no harás con nosotros? Pero te pedimos perdón en esta noche. Señor, si no me he dejado lavar mis pies, si más bien estoy refugiándome o quiero como taparlos y no he podido tomar ese árbol de vida, de resurrección. De pronto tengo un área buena, pero en otra área sí estoy seco, Señor. Señor, pero tú no quieres ningún área en sequedad. Tú pagaste un precio muy alto, Jesús, para que todas nuestras áreas, toda nuestra vida esté injertada. Y Señor, si me duele ser desprendido, habla con Él en esta noche. Si te está doliendo este proceso, pero deja que Jesús esté ahí. Te puede doler y duele, duele, ser cortado duele, abrir esa bolsa de iniquidad duele. Pero así duela, que ese dolor se convierta como un dolor de parto, me decía el Señor, que dé liberación. Y Señor, también te pedimos perdón. Si no lavamos los pies los unos de los otros, si yo no llevo agua a mi casa, si mi esposo está herido, si mi esposa está herida, si mis hijos están heridos y los dejo con sus raíces, perdónanos, Padre, perdónanos, Jesús, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este proceso para poder tener esa parte en ese árbol de vida, Señor. Ayúdame a no creer en la mentira y creer en la verdad que tú ya pusiste en mi espíritu, Señor. Esa simiente tuya, mi Rey, para darte fruto y bendecir a muchos. Amén y amén. Dale una